Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora me estás escuchando. No es solo una formalidad. Me gusta imaginar este relato viajando a través del tiempo y del espacio, encontrándote quizás en la madrugada, en la penumbra de tu habitación, o en un lugar tan lejano de Arkansas que jamás hubieras pisado su tierra roja. Lo que vas a escuchar no es una historia de fantasmas común, ni tampoco un simple caso policial enterrado en los archivos. Se trata de un expediente borrado, de un apellido que alguna vez resonó en los registros del condado y que hoy apenas sobrevive en susurros entre las familias más viejas de la región. En el verano de 1898, en los límites rurales de Arkansas se hablaba de un pozo, no uno cualquiera, sino un hueco en la tierra que parecía tragar algo más que agua. Las autoridades lo llamaron propiedad privada. Los vecinos lo apodaron el pozo maldito de los Whitaker. Lo inquietante no es solo lo que ocurrió alrededor de ese pozo, sino lo que vino después. Páginas arrancadas de los periódicos locales, informes que nunca llegaron al archivo estatal, declaraciones de testigos que fueron tachadas con tinta negra. Es como si una parte entera de la memoria oficial hubiera sido deslavada. Y aún así, el rumor sobrevivió. Lo que intentaré contarte esta noche es lo que queda de esa historia. Fragmentos dispersos, reconstruidos a partir de voces anónimas, recortes perdidos y testimonios que tal vez nunca deberían haber llegado a nosotros. No hay garantía de que todo sea cierto, pero hay algo que sí puedo afirmar. Toda leyenda nace de una sombra real, y esta sombra, la de los Whitaker y su pozo, es tan profunda como la oscuridad que aguardaba en su interior. El año era 1898, y Arkansas vivía un periodo extraño, suspendido entre la promesa del progreso y la persistencia de lo arcaico. El ferrocarril ya atravesaba parte del estado, llevando carbón, algodón y tabaco hacia el este, pero en muchos condados el mundo parecía detenido en el tiempo. El condado de St. Francis, como tantos otros en la región oriental, estaba compuesto por caminos de tierra que se volvían intransitables con la lluvia, campos que dependían de un clima caprichoso, y comunidades donde todos conocían el nombre de todos, y aún así, abundaban los secretos. Era un final de siglo marcado por tensiones. Estados Unidos acababa de salir victorioso de la guerra hispano-estadounidense, y el eco de los discursos patrióticos llegaba incluso a los periódicos de Arkansas. Pero mientras en Washington se hablaba de expansión y modernidad, en estas zonas rurales se luchaba contra plagas de langostas, epidemias periódicas de fiebre tifoidea y la amenaza constante de la pobreza. Las casas eran de madera cruda, levantadas con las propias manos de sus habitantes, y la luz eléctrica apenas comenzaba a iluminar las ciudades más grandes. En el campo, las noches seguían siendo negras, iluminadas únicamente por lámparas de aceite y hogueras que parecían parpadear contra la vastedad del bosque. En ese entorno, las creencias antiguas tenían más fuerza que cualquier decreto oficial. Se hablaba de brujería, de pactos secretos con la tierra, de espíritus que habitaban en los bosques y de maldiciones heredadas de generación en generación. En muchos pueblos la Biblia convivía con amuletos colgados en las puertas y rituales transmitidos de boca en boca. No era raro que las cosechas fracasadas se atribuyeran a la envidia de un vecino, o que la enfermedad de un niño se explicara como castigo por haber ofendido a los ancestros. En los alrededores de la finca Whitaker, el rumor constante era que el pozo cavado en su propiedad no servía únicamente para abastecer de agua, sino que era una puerta hacia algo más profundo, algo que nadie lograba nombrar con claridad. El paisaje era a la vez bello e inquietante. Grandes extensiones de tierra rojiza, agrietada en verano por el calor sofocante, que en invierno se convertía en un lodazal implacable. Los bosques de robles y nogales se extendían como una muralla natural alrededor de los campos cultivados, oscuros y espesos, capaces de engullir a cualquiera que se aventurara demasiado lejos sin conocer los senderos. Los animales salvajes, zorros, coyotes, gatos monteses, rondaban las granjas, y sus aullidos nocturnos alimentaban las supersticiones. En aquel año, los periódicos de Little Rock publicaban notas sobre avances tecnológicos, pero al llegar a estas comunidades aisladas la realidad era otra. Las familias sobrevivían con lo mínimo, cultivando algodón o criando ganado de subsistencia. El trueque seguía siendo moneda corriente,
leche por herramientas, tabaco por telas, trabajo comunitario por favores futuros. Pero más allá de esa red de apoyo vecinal, lo que imperaba era la desconfianza. Cada clan defendía su tierra como un bastión, y cualquier anomalía, como la reputación extraña de los Whittaker y su pozón, se convertía en motivo de susurros y miradas esquivas. Los testimonios que han llegado hasta nosotros hablan de un verano particularmente sofocante en 1898. Las temperaturas superaban los 40 grados. Las cosechas se secaban antes de madurar y el aire parecía pesado, cargado de polvo y electricidad. Esa sequía acentuó la importancia del agua y los pozos se transformaron en el centro de la vida cotidiana. Quien controlaba un pozo profundo y limpio tenía asegurada no solo su supervivencia, sino también cierto poder sobre los vecinos. En ese contexto, el pozo de los Whittaker destacaba. No era como los demás. Según algunos, el agua que extraían de allí tenía un sabor metálico, imposible de explicar. Otros aseguraban que emitía un murmullo constante, incluso cuando no había viento que pudiera justificarlo. La sensación de aislamiento era total. Para llegar a la finca Whittaker, había que atravesar varios kilómetros de caminos de barro y cruzar un bosque cerrado que muchos evitaban al caer la tarde. Esa distancia física alimentaba la percepción de que allí ocurrían cosas que nadie podía vigilar ni detener. En un mundo donde las noticias tardaban días o semanas en llegar, el rumor era más fuerte que cualquier periódico. Y el rumor insistía en que la familia Whittaker estaba marcada, que su pozo no era un simple hueco en la tierra, y que acercarse demasiado podía costar caro. El contraste entre el progreso nacional y la realidad local es clave para entender la atmósfera de aquel tiempo. Mientras en las grandes ciudades se hablaba de telégrafos, electricidad y modernidad, en los confines de Arkansas, la oscuridad, la superstición y el miedo ancestral aún gobernaban. Allí cada sombra alargada podía esconder un peligro, cada sonido en el bosque podía ser un aviso, y cada silencio prolongado podía convertirse en un presagio. Y es en este escenario, en la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, donde los Whittaker levantaron su casa, donde cavaron su pozo y donde la historia que hoy intentamos reconstruir comenzó a gestarse. Una historia que no fue contada en los libros oficiales, pero que sobrevivió en susurros y miradas, como la cicatriz de algo que nunca sanó del todo. Los Whittaker habían llegado a Arkansas varias décadas antes de que el pozo adquiriera su reputación ominosa. Eran, según los pocos documentos que sobreviven, una familia de agricultores con pretensiones de respetabilidad, pero siempre envueltos en una nube de recelo. El patriarca, Josiah Whittaker, era un hombre alto y enjuto, de barba gris que parecía demasiado rígida para moverse con el viento. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre severo, dueño de una mirada que incomodaba incluso a los vecinos más curtidos. Su esposa Marta se mantenía siempre en la sombra, enferma de nervios según los rumores, aunque algunos aseguraban que su palidez no era producto de la enfermedad, sino de la cercanía constante con el pozo que presidía la finca. Los hijos de la pareja crecieron en ese ambiente cargado de silencio y secretos. Se hablaba de 3 varones y una hija menor. Aunque los registros censales del condado son confusos, con tachaduras y enmiendas que dificultan reconstruir la genealogía, uno de los hijos, Samuel, era descrito como un joven retraído, con un hábito extraño de sonreír en los momentos menos apropiados. El segundo, Elijah, tenía fama de violento, capaz de descargar su furia contra los animales de granja sin motivo aparente. El tercero, Thomas, era el único que a veces asistía a la escuela local, pero regresaba con dibujos inquietantes en los márgenes de sus cuadernos. Espirales, pozos sin fondo, figuras que parecían más símbolos que garabatos de un niño. La hija, cuyo nombre nunca aparece de manera clara en las fuentes, es mencionada solo en susurros. Se decía que hablaba con una voz extrañamente grave para su edad y que evitaba la compañía de otros niños, prefiriendo sentarse junto al brocal del pozo durante horas enteras. Los Whittaker no eran queridos, pero tampoco eran directamente rechazados. En un condado donde la supervivencia dependía de la cooperación, resultaba imposible marginar a una familia entera sin pagar un precio. Los vecinos comerciaban con ellos a regañadientes,
compraban algo de tabaco, vendían herramientas, compartían jornales en época de cosecha, pero siempre había un velo de distancia. Nadie los invitaba a celebraciones, ni a bodas, ni a funerales. Incluso en la iglesia del pueblo, su presencia generaba un silencio incómodo, como si los himnos se desinflaran cuando sus voces se unían al coro. El rasgo más comentado eran sus gestos. Josiah, el patriarca, rara vez sonreía. Cuando lo hacía, sus labios se estiraban sin que los ojos lo acompañaran, generando una sensación de máscara. Marta tenía la costumbre de girar la cabeza con lentitud extrema, como si temiera que un movimiento brusco le partiera el cuello. Los hijos compartían una mirada brillante, demasiado fija, que se clavaba en las personas con una intensidad inquietante. Algunos vecinos aseguraban que sus pupilas parecían dilatarse incluso en pleno sol, como si fueran incapaces de regularse con la luz. La finca donde vivían era otro elemento de sospecha. Construida con tablones irregulares, se erguía en medio de un terreno más árido que el de sus vecinos. Mientras otras granjas luchaban, pero al menos lograban mantener pequeños jardines o hileras de maíz, las tierras de los Whittaker parecían siempre exhaustas, cubiertas de polvo rojizo. El único elemento que destacaba era el pozo, cavado a una profundidad poco común, reforzado con piedras oscuras que no correspondían a la geología local. Nadie supo explicar de dónde las habían traído ni cómo habían transportado aquellas rocas, tan pesadas y extrañas. Los rumores crecieron con los años. Algunos afirmaban haber visto a Josiah cavar de noche, aún mucho después de terminado el pozo, como si buscara algo más allá del agua. Otros hablaban de ritos extraños, de cánticos en un idioma desconocido, escuchados a lo lejos en noches de luna nueva. Se decía que Marta, la madre, colgaba frascos con hierbas secas y animales pequeños en las ramas cercanas, una práctica que no pertenecía ni a la medicina rural ni al folclore común de la región. Los niños, por su parte, eran vistos merodeando por el bosque en silencio, como si siguieran una ruta invisible marcada solo para ellos. El miedo comenzó a cristalizar en torno a detalles mínimos. Una anciana del pueblo aseguró que la hija menor se detuvo frente a su casa y recitó una frase en voz baja que sonaba como una amenaza. Un jornalero que trabajó para la familia dijo que al bajar un cubo al pozo, escuchó un murmullo que no provenía del viento ni del agua. Otro vecino aseguró que Josiah se negaba a permitir que nadie más extrajera agua de su pozo, incluso en tiempos de sequía, y que prefería dejar morir sus propios animales antes que compartirla. La relación de los Whittaker con las autoridades locales era ambigua. Pagaban sus impuestos, aunque a menudo con retraso. Participaban en algunas asambleas del condado, pero hablaban poco y con frases cortas, sin elaborar ni discutir. Nadie recordaba haberlos visto celebrar una fiesta o abrir sus puertas a extraños. Los pocos que cruzaron el umbral de la casa describieron interiores oscuros, cargados de un olor a humedad y a químicos, como si almacenaran compuestos de laboratorio en lugar de alimentos. Una mesa robusta ocupaba el centro de la sala principal, con correas de cuero fijadas en los bordes, cuya función nunca quedó clara. El aislamiento reforzó la leyenda. Cada gesto extraño, cada silencio prolongado, se convertía en prueba de que algo no estaba bien con esa familia. No había agresiones directas, no había delitos comprobados, pero la comunidad sentía que los Whittaker portaban consigo un secreto corrosivo. El pozo, al centro de su tierra, era la imagen perfecta de ese secreto, profundo, oscuro, insondable. A medida que avanzaba 1898, las tensiones aumentaron. El calor insoportable y la sequía acentuaban la obsesión por el agua. Los Whittaker parecían extrañamente despreocupados, como si supieran que su pozo les bastaría. Esa indiferencia hacia la desgracia ajena los volvió aún más sospechosos. Cuando comenzaron las desapariciones menores de animales de granja en los alrededores, muchos señalaron la finca Whittaker sin pruebas. Cuando un jornalero no regresó a su casa después de trabajar allí, el rumor se transformó en acusación. La familia permanecía impasible. Ni desmentían ni confirmaban nada. Los veían caminar por el pueblo con esa lentitud inquietante, siempre juntos, como un grupo cerrado que no necesitaba del resto del mundo.
y esa indiferencia era quizá lo que más miedo causaba. La sensación de que habitaban un tiempo y un espacio distintos, que sus preocupaciones no eran las mismas que las de los demás. Para los vecinos eran parte de la comunidad solo en apariencia, pero en el fondo vivían al margen de toda ley, de toda fe, de toda normalidad. En el centro de esa percepción estaba el pozo. Todos lo mencionaban, todos lo evitaban y sin embargo, nadie podía probar nada. Un agujero en la tierra se transformó en símbolo de todo lo que la familia representaba: misterio, amenaza y un vacío imposible de llenar con explicaciones racionales. Lo que los Whittaker sabían, o creían saber, quedaba encerrado en ese círculo de piedra oscura, protegido por miradas que jamás se desviaban del visitante. Esa fue la imagen que el condado guardó de ellos. Una familia rígida, hermética, inquietante, que parecía mirar más hacia abajo, hacia las profundidades de su pozo, que hacia el horizonte de su propia tierra. Una familia cuyo apellido terminaría borrado de los registros oficiales, pero cuya sombra aún se recuerda en los relatos fragmentarios de quienes se atrevieron a nombrarlos. El verano de 1898 había alcanzado un punto insoportable cuando ocurrió, lo que más tarde sería recordado, aunque nunca registrado en los documentos oficiales, como la desaparición que selló la reputación de los Whittaker para siempre. Era finales de agosto. El aire estaba tan pesado que parecía líquido, y las cosechas, reducidas a tallos quebradizos, se inclinaban como si imploraran un alivio que no llegaba. Fue en ese clima sofocante, con la sequía devorando los campos y los ánimos al borde de la desesperación, cuando un jornalero contratado por Josiah Whittaker no regresó a su casa. Se trataba de un hombre joven, de nombre Henry Cole, aunque en algunas versiones aparece solo como el muchacho del molino. Tenía 22 años, fuerte, acostumbrado a trabajar con sus manos y conocido por todos en el condado por su carácter jovial. La última vez que lo vieron con certeza fue caminando hacia la finca Whittaker en las primeras horas de la tarde, llevando consigo una azada y un saco de tela con su almuerzo. Nunca volvió. La alarma no tardó en extenderse. En comunidades pequeñas, donde cada ausencia se nota al instante, bastaron unas horas para que la madre del joven avisara a los vecinos que su hijo no había regresado. Al día siguiente, un pequeño grupo de hombres recorrió el camino hasta la granja de los Whittaker, encontrando únicamente silencio. Josiah los recibió en la puerta con la misma expresión hierática de siempre, asegurando que el muchacho había terminado su jornada al caer la tarde y se había marchado sano y salvo. El tono con el que lo dijo no convenció a nadie. No había enojo ni nerviosismo en su voz, pero sí una frialdad que resultaba insoportable. Algunos afirmaron que mientras hablaba, los hijos lo observaban desde la ventana con sonrisas inexplicables, como si supieran algo que preferían no revelar. La búsqueda se organizó con rapidez, aunque nunca alcanzó carácter oficial. No hubo registro formal. No se levantó acta en la corte del condado. Todo parece indicar que las autoridades prefirieron mirar hacia otro lado, quizá porque no querían enfrentarse a los Whittaker, o tal vez porque ya circulaban rumores demasiado incómodos sobre lo que podría encontrarse en aquella finca. Fueron los vecinos quienes comenzaron a recorrer los alrededores, entrando en los bosques, revisando las orillas del río, siguiendo sendas que podían haber conducido a algún accidente. Nada apareció. Lo único constante era el pozo. Algunos afirmaban que Henry había sido visto acercándose a él, que incluso había bajado un cubo de agua antes de desaparecer. Otros aseguraban que desde esa noche, el murmullo extraño del agua se había vuelto más intenso, como un susurro que ascendía a la superficie cuando todo lo demás estaba en silencio. El pozo se convirtió en el centro de todas las sospechas. Hubo quienes propusieron bajar con cuerdas y linternas rudimentarias, pero Josiah lo prohibió de manera tajante. Alegó que el pozo era profundo y peligroso, que no podía arriesgarse a que alguien más cayera dentro. Su negativa no hizo más que alimentar las teorías de que Henry nunca había salido de allí. Algunos vecinos juraron haber visto manchas oscuras alrededor del brocal en los días posteriores. Marcas que parecían humedad, pero que el sol no lograba secar. Un hombre incluso afirmó que al acercarse de noche, percibió un olor metálico como de sangre oxidada.
Ninguno de estos testimonios llegó a convertirse en prueba, y sin registros oficiales, la historia quedó flotando en la ambigüedad. La familia del desaparecido imploró ayuda, pero se toparon con un muro de silencio. Los periódicos locales, siempre ávidos de historias, ignoraron el caso por completo. En los archivos de la época, no aparece ni una sola mención a la desaparición de Henry Cole, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, su ausencia fue tan real como la desesperación de su madre, que durante semanas continuó sentándose en el porche, esperando verlo regresar por el camino polvoriento. El silencio de las autoridades fue más perturbador que cualquier rumor. En un tiempo donde incluso los pequeños robos quedaban anotados en los registros del condado, que la desaparición de un hombre se omitiera por completo solo podía significar que alguien había decidido borrarla. Las contradicciones en los testimonios fueron numerosas. Un vecino aseguró haber escuchado gritos en la madrugada, provenientes de la dirección de la finca. Otro declaró que vio a 2 de los hijos de Josiah arrastrando algo envuelto en lona hacia el interior del bosque. Una mujer que pasaba cerca del límite de la propiedad contó que la hija menor estaba sentada junto al pozo esa misma noche, tarareando una melodía en un tono tan bajo que parecía un rezo. Todos estos relatos se recogieron años después, transmitidos oralmente, lo que aumenta la duda sobre su veracidad. Sin embargo, lo que inquieta no es la certeza, sino la acumulación de detalles que apuntan siempre hacia el mismo centro: el pozo. Con el paso de los días, la búsqueda se transformó en miedo. Nadie quería seguir explorando demasiado cerca de la finca Whitaker. El bosque alrededor se volvió un territorio prohibido, y los caminos se desviaron discretamente para evitar la propiedad. Los niños recibieron órdenes de no acercarse, y los adultos empezaron a mirar hacia otro lado cuando pasaban por allí. Fue entonces cuando se consolidó la expresión "el pozo maldito". Ya no era solo un rumor, era una convicción tácita. Algo había ocurrido en ese agujero, algo que jamás sería aclarado. Lo más perturbador fue el modo en que los Whitaker continuaron con su vida. Nunca hicieron una declaración pública, nunca mostraron pesar ni molestia. Josiah siguió trabajando sus tierras, aunque cada vez con menos éxito. Martha permaneció recluida en la casa apenas visible. Los hijos, lejos de esconderse, comenzaron a aparecer con más frecuencia en el pueblo, con sus miradas intensas y sus gestos rígidos, como si quisieran desafiar a quienes los observaban. La indiferencia con la que atravesaban las calles era un recordatorio constante de que no temían a las sospechas. De hecho, parecía que se alimentaban de ellas. Algunos relatos mencionan una segunda desaparición, aunque menos documentada, quizá porque afectó a alguien considerado menos importante. Un peón itinerante, sin familia cercana, que había aceptado trabajar unas jornadas en la finca a cambio de comida. Nadie lo volvió a ver, y los pocos que preguntaron recibieron la misma respuesta: se marchó. Con el tiempo su nombre también se desvaneció, y lo único que quedó fue la certeza de que quien entraba a trabajar con los Whitaker podía no regresar. La desaparición de Henry Cole se convirtió en el punto de no retorno. Fue entonces cuando la comunidad dejó de ver a los Whitaker como simples vecinos excéntricos y comenzó a considerarlos una amenaza. No obstante, el miedo, la falta de pruebas y el aparente respaldo o complicidad de las autoridades hicieron que nadie se atreviera a enfrentarlos directamente. En lugar de eso, el pueblo eligió el silencio. El nombre de los Whitaker dejó de pronunciarse en voz alta. Se evitaba cualquier contacto, y con los años, la finca se transformó en un lugar fantasma dentro del propio condado. Las pocas cartas privadas que se conservan de esa época revelan el impacto de la desaparición. Una mujer escribió a su hermana en otro estado: "Aquí suceden cosas de las que no debemos hablar. Hay un pozo que se traga más que agua, y todos lo sabemos, pero nadie quiere ser el siguiente". Esa frase resume el sentimiento colectivo, la certeza de un secreto compartido, el acuerdo implícito de no nombrarlo jamás. Lo más inquietante, sin embargo, es lo que ocurrió después. Años más tarde, cuando los censos fueron revisados, los Whitaker parecían haber desaparecido también. Sus nombres fueron tachados, sustituidos por líneas en blanco. En los registros de tierras, su parcela aparece como vacante,
sin explicación. El apellido se borró de los papeles oficiales como si nunca hubiera existido, pero entre los descendientes de aquellos que vivieron en 1898, el recuerdo persiste. Cuentan que cada vez que alguien desaparecía en el condado, aunque fuera por razones triviales, la primera frase que se escuchaba era: «Quizá el pozo se lo llevó». Así fue como la desaparición de un joven jornalero se convirtió en leyenda negra, no porque alguien la contara en los periódicos, sino precisamente porque nadie lo hizo. El vacío en los registros, el silencio deliberado de las autoridades y la frialdad inmutable de los Whittaker tejieron un relato más poderoso que cualquier prueba. El relato de un pozo maldito, de una familia borrada de la historia oficial y de un pueblo entero condenado a callar lo que había visto. Y aunque no exista un documento que confirme nada, todos coinciden en lo mismo. Aquella desaparición marcó el inicio del fin. La desaparición del joven Henry Cole y de aquel peón itinerante que pocos recuerdan, dio paso a una etapa que en los relatos orales posteriores se denomina la investigación, aunque en realidad nunca existió como un proceso formalizado por las instituciones del condado. Más que una investigación, fue una sucesión de intentos improvisados por entender qué había ocurrido, impulsados por el dolor de la familia de Henry, por la curiosidad de algunos vecinos y por el miedo creciente que se extendía entre quienes convivían a pocos kilómetros de la finca de los Whittaker. Lo paradójico es que cuanto más se intentaba indagar, más fragmentarios y contradictorios se volvían los testimonios, como si la verdad misma estuviera destinada a deshacerse entre los dedos de quienes osaban tocarla. Los primeros en moverse fueron los parientes de Henry. Su madre y su tío comenzaron a interrogar a quienes lo habían visto por última vez, recopilando versiones que nunca llegaron a plasmarse en un acta oficial. En las cartas que más tarde escribiría un vecino, se menciona que la madre aseguraba haber encontrado una prenda de su hijo en las cercanías del pozo de los Whittaker, una gorra de tela descolorida, húmeda como si hubiera estado sumergida. Sin embargo, otros negaron haber visto tal objeto, y con el tiempo la gorra desapareció, quedando únicamente el recuerdo de quienes afirmaban haberla sostenido entre sus manos. El tío de Henry, más obstinado, insistió en organizar patrullas nocturnas para vigilar la finca, pero pronto se topó con la oposición de otros pobladores que temían represalias. Así, las primeras pesquisas se diluyeron entre el deseo de justicia y la resignación del miedo. En paralelo comenzaron a circular los rumores de que ciertos documentos del sheriff habían sido alterados. Una copia parcial de un informe, conservada años después en manos de un coleccionista local, describe la visita de 2 oficiales a la granja de los Whittaker. Según ese fragmento, la inspección fue breve y superficial. Apenas se constató que no había signos de violencia ni indicios de retención ilícita. El mismo texto se interrumpe bruscamente, como si faltaran páginas y el resto del archivo nunca fue hallado. Lo más perturbador es que en los registros de la oficina del condado ni siquiera aparece constancia de que aquellos oficiales existieran. Es como si el informe hubiera sido escrito para después ser arrancado de raíz, dejando un hueco imposible de llenar. También se mencionan artículos en un periódico local, el Arkansas Gazette, que en teoría habría dedicado una nota breve a la desaparición de un jornalero en tierras del este del estado. Sin embargo, hasta hoy, ningún ejemplar conserva esa noticia. Quienes aseguran haberla leído en su momento, dicen que apenas era un párrafo, donde se señalaba la finca de los Whittaker como el último lugar donde se vio al joven. Al cabo de una semana, el mismo número del periódico circulaba sin esa nota, reemplazada por una publicidad de un negocio de telas. Esta anomalía alimentó la convicción de que alguien, en algún nivel, se había esforzado deliberadamente en eliminar cualquier rastro escrito del caso. En ausencia de registros fiables, lo único que perduró fueron las voces. Los diarios personales de algunos vecinos, rescatados décadas después por descendientes curiosos, contienen entradas reveladoras. Una mujer llamada Abigail Morton escribió en septiembre de 1898: «Los hombres rondan la granja de Whittaker, pero regresan sin nada. Dicen que el pozo guarda secretos, pero nadie se atreve a bajar. Oí que Josiah les negó el acceso con una calma que hiela los huesos». ¿De dónde saca esa seguridad?
Este tipo de anotaciones, aparentemente inocentes, constituyen las piezas de un mosaico que nunca llegó a completarse. La comunidad, pese a su miedo, ensayó métodos rudimentarios de pesquisa. Algunos sugirieron lanzar piedras al pozo y escuchar la resonancia para calcular su profundidad, pero cada vez que alguien lo intentaba, los hijos de Josiah aparecían repentinamente, observando en silencio hasta que el intruso se retiraba. Otros afirmaron haber bajado cuerdas con ganchos, sin extraer nada más que humedad espesa y un olor insoportable, mezcla de óxido y azufre. Una noche, un vecino juró haber visto un resplandor tenue salir del interior del pozo, como si reflejara una luz que no estaba en la superficie. Nadie le creyó, aunque el rumor quedó flotando. Las contradicciones se multiplicaban. Unos decían que Henry había discutido con los Whittaker antes de desaparecer. Otros aseguraban que lo habían visto sonriendo y trabajando con normalidad. Algunos insistían en que la familia había sellado el pozo con maderas tras el incidente. Otros recordaban haberlo visto descubierto y accesible semanas después. Todo era incierto, salvo la constante sensación de que cualquier intento de acercarse demasiado a la verdad terminaba ahogado en confusión. Con el paso de los meses, los vecinos comenzaron a interpretar las omisiones oficiales como una forma de complicidad. ¿Por qué el sheriff no ordenaba una búsqueda formal? ¿Por qué los jueces del condado no aceptaban siquiera discutir el caso? Una explicación que circuló fue que los Whittaker poseían vínculos con figuras influyentes en Little Rock, aunque jamás se comprobó. Otra teoría, más oscura, sugería que las propias autoridades temían al pozo. Temían remover algo que preferían mantener sellado. De un modo u otro, la ausencia de registro se convirtió en el mayor indicio. Cuanto más se borraba del papel, más evidente resultaba que había algo que ocultar. Los relatos también incluyen la existencia de un cuaderno de notas atribuido a uno de los hijos de Josiah, probablemente Thomas, aquel que dibujaba símbolos en la escuela. Se dice que contenía apuntes desordenados sobre plantas, mezclados con esquemas de figuras geométricas y frases sin sentido aparente. El cuaderno habría sido encontrado por un niño del pueblo cerca de la cerca de la finca y rápidamente recuperado por uno de los Whittaker. Nadie volvió a verlo, pero la historia sobrevivió como un eco de que los hijos guardaban un conocimiento extraño, una especie de ciencia deformada que practicaban en secreto. Mientras tanto, la familia de Henry Cole se consumía en la impotencia. Su madre envejeció de golpe en pocos meses, repitiendo que su hijo había sido tragado por el pozo y que nada podría devolverlo. El tío, incapaz de soportar el silencio, abandonó el condado, convencido de que nunca encontraría justicia allí. Esa huida marcó un punto de quiebre. Con la familia debilitada y dispersa, la investigación quedó sin impulso. El pueblo entero respiró aliviado al comprobar que nadie más insistía en desenterrar la verdad. El miedo se disfrazó de resignación, y el caso pasó a convertirse en un fantasma que todos preferían ignorar. No obstante, el eco persistió en las conversaciones privadas. Décadas después, cuando nietos y bisnietos preguntaban por qué ciertos terrenos permanecían vacíos, las respuestas siempre apuntaban a lo mismo. Allí estuvo la finca de los Whittaker, allí estuvo el pozo que nadie quiso investigar a fondo. La memoria oral es, en cierto modo, la única investigación real que se llevó a cabo. Fragmentaria, contradictoria, cargada de supersticiones y de silencios, pero también imposible de borrar. Así, el capítulo de la investigación no se resolvió con un informe final, ni con un juicio, ni con una sentencia. Se resolvió con tachaduras en archivos, con páginas arrancadas de periódicos, con testimonios contradictorios y con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La ausencia de pruebas se convirtió en la prueba más contundente. Alguien, en algún nivel, había decidido que lo ocurrido en la finca de los Whittaker no debía ser registrado. Y esa ausencia, ese vacío en los registros oficiales, es lo que ha mantenido viva la leyenda hasta hoy, como una herida que jamás cicatriza porque nunca fue reconocida. El misterio de la desaparición de Henry Cole y de la supuesta investigación que lo siguió no es tanto un rompecabezas por resolver como una cicatriz histórica, un espacio en blanco donde debería haber nombres, fechas y detalles, y en su lugar solo hay un silencio deliberado. En ese silencio,
En esas páginas arrancadas reside el verdadero terror, porque lo que se borra a propósito siempre grita más fuerte en la memoria colectiva que lo que alguna vez se escribió. Y en Arkansas, 1898, el eco de esa omisión sigue resonando, como el murmullo de un pozo que jamás entregó lo que guardaba en su fondo. El hallazgo, que marcó un antes y un después en la historia de los Whittaker, no fue inmediato, ni siquiera fue el producto de una búsqueda planificada, sino más bien el resultado de la obstinación de unos pocos vecinos que se negaban a dejar que el misterio se diluyera en el silencio. A medida que pasaban los meses tras la desaparición de Henry Cole, la comunidad había caído en un letargo de miedo resignado, aceptando que jamás habría respuesta. Sin embargo, en las noches más sofocantes de aquel otoño, ciertos hombres comenzaron a reunirse en secreto, convencidos de que algo debía hacerse, aunque nadie estuviera dispuesto a reconocerlo en voz alta. No había sheriff ni juez presente, solo la determinación de un grupo reducido que, armados con lámparas de aceite, cuerdas y una valentía temblorosa, decidió acercarse al corazón del enigma, el pozo de los Whittaker. Los relatos coinciden en que fue una madrugada sin luna cuando emprendieron la incursión. El silencio del campo era tan profundo que podían escuchar el roce de sus propias ropas y el crujir de las ramas secas bajo sus botas. Al llegar a la finca encontraron la casa oscura, sin señales de movimiento. Algunos aseguraron que vieron figuras asomarse brevemente desde las ventanas, aunque nunca pudieron confirmarlo. El pozo se alzaba como una boca negra en el centro del terreno, rodeado de piedras oscuras que parecían absorber la luz de las lámparas. Ninguno quería ser el primero en asomarse, pero todos comprendían que habían llegado hasta allí para enfrentar aquello que todos temían. Al lanzar la primera cuerda con un gancho, esperaban oír el sonido del agua. Lo que escucharon, en cambio, fue un eco profundo, extraño, como un murmullo líquido mezclado con un crujido metálico. Cuando uno de los hombres bajó un cubo, lo extrajo cubierto de humedad turbia, con un olor penetrante que no recordaba al agua de pozo habitual. El hedor, mezcla de azufre y óxido, hizo que más de uno retrocediera. Sin embargo, la verdadera revelación llegó cuando decidieron descender una linterna amarrada con sogas. La luz descendió lentamente, y durante unos segundos el reflejo de las piedras iluminó el interior. Entonces quienes miraban juraron haber visto destellos de objetos sumergidos, no solo agua, formas irregulares como trozos de tela flotando y estructuras que parecían no pertenecer a un simple pozo agrícola. Uno de los hombres, más audaz o quizá más desesperado, insistió en bajar él mismo. Atado con una cuerda y con la linterna en mano, descendió varios metros hasta que la oscuridad lo envolvió casi por completo. Sus compañeros escuchaban su respiración entrecortada, los golpes de sus botas contra la pared húmeda, y de pronto, un grito que heló la sangre de todos. Había visto algo en un saliente, algo que no debía estar allí. Cuando lo izaron de nuevo, traía consigo un objeto que más tarde sería recordado como el frasco. Se trataba de un recipiente de vidrio grueso, sellado con cera, en cuyo interior se adivinaba un líquido opaco y una masa indefinida que parecía carne descompuesta. La visión fue tan repulsiva que algunos vomitaron en el acto. El hombre, pálido, apenas pudo balbucear que había visto más frascos encajados en los huecos de la pared del pozo, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente allí. La noticia del hallazgo se propagó de manera discreta, pero no tardó en volverse un secreto a voces. Nadie se atrevió a llevar el frasco a las autoridades. Temían que no solo se desestimara, sino que atrajera represalias de los Whittaker. El frasco fue ocultado en la bodega de uno de los hombres, y con el tiempo desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue destruido por miedo, otros que fue confiscado en secreto. Lo cierto es que, como en tantas otras piezas de esta historia, lo único que quedó fueron los testimonios contradictorios y el vacío tangible de la evidencia. Pero aquel no fue el único descubrimiento. Alrededor de la propiedad, otros vecinos comenzaron a hablar de una estructura oculta, un cobertizo largo y bajo, cubierto de tablas viejas, que parecía abandonado. Nadie recordaba haberlo visto antes, como si hubiera sido erigido de la noche a la mañana. Intrigados, algunos se atrevieron a entrar y lo que hallaron alimentó la leyenda. En su interior había una mesa robusta,
demasiado grande para el lugar, con correas de cuero clavadas en los bordes. El aire estaba impregnado de un olor químico, penetrante, mezcla de alcohol y hierbas fermentadas. En estantes improvisados se alineaban más frascos, algunos vacíos, otros con líquidos turbios, y pequeños huesos de animales flotando en su interior. Los vecinos, aterrados, huyeron antes de inspeccionar más. Al día siguiente, cuando intentaron regresar, el cobertizo había sido incendiado hasta quedar reducido a cenizas. Nadie vio quién lo hizo, pero todos sospecharon que los propios Whittaker habían decidido borrar cualquier evidencia antes de que pudiera trascender. El hallazgo del frasco y del cobertizo marcó un cambio en el tono de los rumores. Ya no se hablaba solo de una desaparición, sino de prácticas prohibidas, de experimentos sin nombre, de un conocimiento torcido que la familia practicaba en secreto. Algunos comenzaron a hablar de rituales, de intentos de conservar la vida más allá de la muerte, de un pacto con fuerzas desconocidas. Otros, más pragmáticos, pensaban en venenos, en pruebas médicas primitivas, en el uso de químicos peligrosos. Pero todos coincidían en que nada de lo que se había visto tenía cabida en una granja común. Las descripciones de lo encontrado en el pozo se multiplicaron con el tiempo. Se decía que además de frascos había figuras talladas en la piedra, símbolos que nadie entendía. Otros afirmaban que lo que flotaba en el agua no era tela ni carne, sino algo intermedio, una sustancia gelatinosa que se disolvía al contacto con la luz. Hubo incluso quien juró que el murmullo del pozo se intensificaba cada vez que alguien se acercaba con intención de inspeccionarlo, como si reaccionara a la presencia humana. Ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada, pero la acumulación de relatos transformó el pozo en un lugar de terror sagrado, intocable, prohibido. A partir de entonces, la comunidad eligió un camino de negación. Nadie volvió a organizar una búsqueda. Nadie intentó rescatar los frascos restantes. El miedo superó a la curiosidad. El pozo quedó en el centro de la finca como un recordatorio vivo de lo que había ocurrido, pero también como un límite que nadie debía cruzar. Los Whittaker, por su parte, jamás hicieron mención del hallazgo. Continuaron con su rutina de aislamiento, como si nada hubiera cambiado, aunque algunos notaron un brillo distinto en sus miradas, una seguridad casi arrogante que hacía pensar que se sabían intocables. Con los años, el recuerdo del frasco se convirtió en mito, el cobertizo quemado en símbolo, y el pozo en el epicentro de una maldición que jamás se borró. Quienes sobrevivieron a esa época transmitieron a sus hijos una advertencia: no acercarse jamás a la tierra de los Whittaker, porque allí había cosas que no pertenecían a este mundo. Lo que se halló en aquel pozo fue suficiente para que una comunidad entera se rindiera al silencio, convencida de que remover más significaría despertar algo que debía permanecer sepultado. Ese fue el hallazgo, no un cadáver que cerrara el misterio, sino fragmentos dispersos, objetos anómalos, olores imposibles, símbolos incomprensibles. Fue, en definitiva, la constatación de que el pozo no era solo un hueco en la tierra, sino un receptáculo de secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. Y en la ausencia de pruebas oficiales, lo que quedó fue una leyenda tan sólida como el mismo brocal de piedra, una leyenda que sobrevivió más que cualquier registro escrito y que aún hoy se susurra en los márgenes de Arkansas como un eco de aquello que nunca debió salir a la luz. El hallazgo del frasco en el pozo y del cobertizo quemado no puso fin al misterio, al contrario, abrió un abanico de preguntas que nadie estaba en condiciones de responder. Fue entonces cuando surgieron las teorías, enfrentadas, irreconciliables, y también las maniobras de encubrimiento que sellarían el destino del caso. A partir de ese momento, la historia de los Whittaker dejó de pertenecer únicamente a la memoria local y se convirtió en un rumor extendido por todo el condado. Un rumor que llegaba distorsionado, como si cada narrador quisiera darle la explicación que más se ajustara a sus miedos o a sus creencias. Algunos preferían pensar en algo racional, otros abrazaban lo sobrenatural, pero todos coincidían en un punto. Lo ocurrido en la finca era demasiado perturbador como para reducirlo a una simple desaparición. La versión oficial, o al menos la que alcanzó a escucharse en boca de ciertos representantes del condado, era la más simple. Henry Cole, afirmaban, había abandonado la región por voluntad propia,
quizá en busca de trabajo en el ferrocarril o en los campos del sur. No había pruebas de violencia ni indicios de que los Whittaker hubieran tenido relación alguna con su ausencia. Respecto a los rumores del pozo, se los descartaba como habladurías campesinas, fruto del aislamiento y de la superstición. Esta versión fue escrita, al menos en un borrador de acta que circuló por un tiempo, aunque más tarde desapareció de los archivos. La explicación racional tenía un propósito claro: cerrar el asunto antes de que se propagara, evitar que la reputación del condado quedara manchada con la sospecha de prácticas innombrables en una de sus granjas. Pero la comunidad no aceptó esa versión. Demasiadas cosas habían ocurrido frente a sus ojos como para reducirlas a un abandono voluntario. La existencia del frasco, aunque desaparecido, era conocida por todos los que participaron en aquella incursión nocturna. El cobertizo quemado había sido visto por decenas de personas, y el olor químico que emanaba de sus cenizas aún flotaba en el aire días después. El hecho de que nadie quisiera registrar nada en papeles oficiales solo reforzó la idea de que había un encubrimiento deliberado. ¿Quién había dado la orden de borrar los informes? ¿Quién había reemplazado los artículos de periódico con anuncios triviales? El silencio administrativo se interpretó como una confesión tácita de que algo demasiado oscuro se escondía allí. Las teorías alternativas comenzaron a crecer. Una de las más repetidas era que los Whittaker practicaban experimentos con cuerpos humanos. Los frascos hallados en el pozo eran citados como prueba. Intentos de conservar órganos o de manipular carne viva mediante sustancias químicas. Algunos vecinos hablaban de gritos apagados escuchados en noches de tormenta, como si alguien estuviera siendo sujetado contra su voluntad en aquel cobertizo antes de que ardiera. La mesa con correas en sus bordes adquirió un significado siniestro en esas versiones. No era una mesa de trabajo, sino de contención, destinada a sujetar a quienes eran sometidos a prácticas prohibidas. Otra corriente de interpretaciones se inclinaba hacia lo sobrenatural. Para muchos, el pozo no era un simple reservorio de agua, sino un portal. Las piedras que lo rodeaban, traídas de quién sabe dónde, eran vistas como marcadores rituales. El murmullo que ascendía desde el fondo, incapaz de ser explicado por la acústica natural, se interpretaba como una voz, un llamado desde las profundidades. En esta versión, los Whittaker no eran simples asesinos o científicos torcidos, sino guardianes de un conocimiento ancestral, herederos de prácticas que escapaban a toda lógica. El frasco, en lugar de ser un experimento fallido, era considerado una ofrenda o una muestra de lo que debía conservarse para apaciguar lo que vivía bajo tierra. Ambas teorías, la racional y la sobrenatural, coexistieron y se enfrentaron durante años, dividiendo a los que hablaban del caso en voz baja. Lo que las unía era la certeza de que los Whittaker habían sido partícipes de algo anómalo y que el condado entero había decidido silenciarlo. Ese silencio se tradujo en un acto devastador. Los registros relacionados con la familia fueron eliminados. No se trató de un olvido casual. Cuando años después se revisaron los censos, los nombres aparecían tachados, sustituidos por espacios en blanco. En los registros de propiedad, la parcela fue declarada vacante, como si nunca hubiera tenido dueños. Los expedientes judiciales de 1898 sufrieron un incendio en la corte del condado, un fuego tan localizado y oportuno que muchos sospecharon que había sido provocado para borrar toda mención a los Whittaker. El incendio de archivos se convirtió en parte esencial de la leyenda. Según algunos relatos, las llamas comenzaron de manera inexplicable, justo en la sección donde se guardaban los documentos de propiedades rurales. El fuego fue sofocado rápidamente, pero dejó destruidos los papeles que contenían los registros de la finca Whittaker. Los funcionarios lo llamaron accidente, pero nadie creyó esa explicación. Más aún, circularon rumores de que aquella misma noche se vieron figuras saliendo de la corte cargando carpetas, como si hubieran retirado ciertos expedientes antes de que el fuego los alcanzara. Nunca se comprobó, pero la sospecha quedó instalada. El incendio no fue un descuido, sino un acto deliberado de borrado. Con el tiempo, el vacío documental se volvió tan elocuente como cualquier prueba material. No había actas,
No había notas periodísticas, no había informes policiales. Solo quedaba la memoria oral y las contradicciones de quienes habían estado allí. Y en esa memoria se consolidó la idea de que los Whittaker habían cometido actos indescriptibles, que el pozo era un testigo mudo de esas atrocidades, y que las autoridades, por temor o complicidad, habían decidido cubrirlo todo con el manto del olvido. La paradoja es que, al intentar borrar el caso, lo convirtieron en un mito indestructible. Cada nuevo vecino que llegaba a la región escuchaba la historia en susurros. Una familia borrada de los papeles, un pozo maldito, un incendio en la corte. Cada generación reinterpretaba los hechos, añadiendo nuevos detalles, deformando los antiguos, pero siempre girando en torno al mismo núcleo. Lo que en los documentos parecía nunca haber ocurrido, en la memoria colectiva se volvía cada vez más sólido, cada vez más imposible de ignorar. El encubrimiento, entonces, no logró su propósito. No borró la sospecha, sino que la alimentó. Los Whittaker desaparecieron de los registros, pero sobrevivieron en el imaginario popular como ejemplo de lo innombrable, como advertencia de lo que sucede cuando la verdad se oculta bajo capas de silencio. Para algunos, la historia es la de una familia que experimentó con químicos y cuerpos humanos, condenada al desprecio de sus vecinos. Para otros, es el relato de un clan que abrió un portal en su propio patio y trató de negociar con lo que habitaba en las profundidades. Para todos, sin embargo, es la historia de un misterio que jamás será resuelto porque los papeles que podrían haberlo aclarado ardieron, se borraron o se escondieron para siempre. Así, el capítulo de las teorías y el encubrimiento es, en realidad, la constatación de una derrota, la derrota de la verdad frente al miedo. La comunidad eligió callar, las autoridades eligieron borrar, y los pocos que se atrevieron a hablar fueron silenciados por la presión del entorno. La finca quedó sola, el pozo intacto, y los ecos de lo ocurrido siguieron expandiéndose, generación tras generación. No hubo justicia para Henry Cole, no hubo castigo para los Whittaker, no hubo registro oficial que diera cuenta del horror, solo un vacío, y dentro de ese vacío, un murmullo constante, como el del agua que nunca cesa en lo profundo de la tierra. Ese vacío, reforzado por incendios oportunos, por tachaduras en censos y por periódicos que retrocedieron en su cobertura, es lo que ha mantenido viva la historia hasta hoy. Porque cuando la verdad se intenta borrar, no desaparece. Se transforma en sombra, en mito, en un relato que viaja de boca en boca. Y esa sombra, la de los Whittaker y su pozo maldito, sigue siendo más fuerte que cualquier documento. Hoy, más de un siglo después de aquellos sucesos, la tierra donde se alzó la finca de los Whittaker continúa siendo un espacio que nadie reclama y que todos evitan. Es un terreno baldío, cubierto de maleza espesa y atravesado por árboles retorcidos que parecen crecer en direcciones imposibles. La cerca que alguna vez delimitó los linderos ha desaparecido casi por completo, y los pocos postes que aún sobresalen del suelo están carcomidos por el tiempo, inclinados como si quisieran escapar del lugar. No hay cultivos, no hay casas, no hay señales de que alguien intente devolverle utilidad. Se trata de un vacío en medio del condado, un pedazo de tierra que los mapas marcan como parcela sin dueño, pero que en la memoria popular se conoce simplemente como el solar de los Whittaker. Quienes se aventuran a pasar cerca hablan de una sensación inmediata de opresión. El aire se vuelve más denso, la temperatura parece descender y el silencio se vuelve antinatural. Incluso los pájaros parecen evitar las ramas que crecen allí. Algunos cazadores que cruzaron el terreno por accidente aseguran que sus perros se negaron a avanzar, aullando con tal desesperación que fue imposible obligarlos a seguir. Otros, al intentar acampar en las cercanías, cuentan que las noches se llenaron de ruidos inexplicables, golpes secos en la tierra, como si alguien caminara bajo sus pies, o voces que susurraban palabras incomprensibles desde la espesura. Ninguno de ellos ha vuelto a dormir en ese sitio. Los ancianos del condado repiten que el pozo aún está allí, aunque oculto bajo la maleza. Algunos dicen que fue rellenado con piedras y tierra en un intento desesperado de sellarlo para siempre, pero que el brocal vuelve a asomar con cada temporada de lluvias, como si la tierra se rehusara a tragarlo. Otros aseguran que ya no existe físicamente,
que se derrumbó con el tiempo, pero que el hueco invisible sigue abierto. Un vacío que no se ve pero que se siente al caminar sobre él, como si el suelo cediera levemente bajo los pasos. El pozo, en cualquier caso, permanece en la imaginación colectiva como una herida que jamás cicatriza, un recordatorio de aquello que fue borrado de los registros, pero no del recuerdo. Los relatos contemporáneos son variados y cada vez más inquietantes. En la década de 1960, un grupo de adolescentes del pueblo cercano decidió explorar el lugar como parte de una travesura. Regresaron pálidos, temblando, incapaces de explicar lo que habían visto. Solo uno habló después de varios días de silencio. Dijo que habían encontrado un círculo de piedras ennegrecidas y que, al encender una linterna, creyeron ver reflejos en la oscuridad como si el agua aún estuviera allí, pero reflejando algo que no correspondía con la superficie. Sus amigos nunca lo desmintieron ni lo confirmaron, pero ninguno volvió a acercarse. En los años 80, un trabajador rural que pasaba por la zona en su camioneta juró que vio una figura inmóvil junto a los arbustos, una silueta alta, rígida, que desapareció en cuanto intentó enfocar con los faros. Relatos similares se repiten hasta la actualidad, siempre envueltos en la ambigüedad que caracteriza a las leyendas. La historia de los Whittaker también ha sobrevivido en la cultura oral, transmitida de generación en generación como advertencia. En las escuelas rurales, los maestros más viejos solían mencionar el pozo maldito como parte de los cuentos que servían para mantener a los niños alejados de zonas peligrosas. No vayas a jugar a los campos vacíos, decían, porque allí está el pozo que se traga a quienes no son recordados. Los pequeños escuchaban con los ojos muy abiertos, y aunque crecieran sabiendo que se trataba de una leyenda, el temor persistía lo suficiente como para evitar acercarse a la parcela. De este modo, la superstición se convirtió en un mecanismo de protección colectiva, un acuerdo tácito que mantenía el terreno en abandono perpetuo. En los registros modernos de propiedad del condado, el lugar aparece sin asignación clara. Los intentos de venderlo o de integrarlo a parcelas vecinas siempre fracasan. Los compradores se echan atrás sin dar explicaciones. Los proyectos agrícolas nunca se concretan, y quienes insisten terminan enfrentando obstáculos burocráticos inexplicables. Expedientes que se extravían, firmas que nunca llegan, licencias que se rechazan sin motivo. Algunos historiadores locales lo interpretan como simple negligencia, pero los habitantes de la región están convencidos de que es otra manifestación de la maldición. El terreno no quiere ser reclamado, y quienes lo intentan son apartados por fuerzas invisibles. También persiste la tradición de los testimonios tardíos. En los últimos 20 años, varios ancianos confesaron haber escuchado de sus propios padres relatos sobre lo que ocurrió en 1898. Hablan de figuras arrastrando bultos hacia el bosque, de voces que se alzaban en idiomas extraños durante las noches sin luna, de luces danzantes que se reflejaban en el agua del pozo. Ninguno de esos ancianos quiso poner por escrito sus recuerdos. Prefirieron contarlos en voz baja, como si aún temieran ser escuchados por oídos indebidos. Una mujer que falleció en 2007 dejó grabada una cinta casera en la que repetía una y otra vez que su abuelo había visto el frasco, que lo había tocado con sus propias manos, y que ese recuerdo lo persiguió hasta la tumba. Más inquietantes aún son las historias recientes que mencionan la presencia de visitantes extraños. En varias ocasiones vecinos han visto a forasteros llegar en vehículos con matrículas de otros estados, detenerse en las cercanías y tomar fotografías del terreno. Algunos incluso han descargado equipos, como si fueran investigadores o arqueólogos, pero siempre se marchan al cabo de unas horas sin haber avanzado en nada. Se habla de universidades interesadas en estudiar las leyendas, de sociedades discretas que buscan rastros de conocimientos ocultos, incluso de curiosos atraídos por la fama siniestra del lugar en foros de Internet. Ninguno ha dejado un informe claro, y muchos parecen desaparecer en la niebla del anonimato. Los más supersticiosos aseguran que el terreno todavía emite señales para quienes saben percibirlas. Agricultores de campos vecinos han contado que, en noches de tormenta eléctrica, escuchan un zumbido bajo que proviene de esa dirección, como si la tierra misma vibrara. Algunos han visto animales evitar el área con un miedo instintivo.
ganado que se niega a pastar allí, caballos que se encabritan cuando se acercan, perros que aúllan mirando un punto invisible en la oscuridad. Las plantas dicen crecen torcidas, como si se apartaran de algo. El eco del presente, entonces, no solo está en la memoria humana, sino también en la reacción de la naturaleza que parece recordar lo que los archivos oficiales intentaron borrar. La parcela de los Whittaker se ha convertido, además, en un espacio de rituales clandestinos. Grupos de jóvenes, atraídos por la leyenda, se aventuran de noche para realizar invocaciones, pruebas de valentía o simples actos de rebeldía. Algunos regresan contando que escucharon ruidos de pasos cuando nadie los seguía, que vieron destellos rojos en la oscuridad, o que sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. En más de una ocasión, la policía del condado ha tenido que dispersar reuniones de curiosos, pero lo hacen con un nerviosismo evidente, sin querer permanecer demasiado tiempo en el terreno. Ni siquiera las autoridades, con toda su investidura, se sienten cómodas allí. Lo que más alimenta la leyenda en el presente es la ausencia de una explicación definitiva. El vacío documental continúa, reforzado por los incendios de archivos, las tachaduras en los censos y la desaparición de cualquier referencia oficial a los Whittaker. En un mundo obsesionado con la información digital, el hecho de que no existan pruebas palpables de su existencia es, para muchos, la confirmación más contundente de que hubo un encubrimiento. Y como suele ocurrir, ese vacío se llena con interpretaciones, con testimonios subjetivos y con relatos cada vez más fantásticos. Para algunos, los Whittaker fueron simples criminales protegidos por la corrupción local. Para otros, fueron guardianes de un secreto que la comunidad no estaba lista para comprender. Lo cierto es que más de 100 años después, la historia sigue viva, alimentada por cada eco, por cada rumor y por cada paso temeroso sobre esa tierra abandonada. Hoy, quienes visitan la región todavía escuchan advertencias. Los lugareños evitan señalar el camino exacto hacia el solar. Prefieren desviar la conversación, cambiar de tema o fingir desconocimiento. Cuando insisten, entregan direcciones vagas, con el deseo de que el visitante se pierda antes de llegar. Esa reticencia es en sí misma un eco del pasado, un mecanismo de defensa aprendido desde 1898, cuando el silencio fue la única forma de sobrevivir. Nadie quiere pronunciar el nombre de los Whittaker. Nadie quiere ser asociado con su recuerdo. Sin embargo, el silencio no ha conseguido apagar la historia. Al contrario, la ha hecho crecer, convirtiéndola en un mito que atraviesa generaciones. El eco en el presente es, por tanto, múltiple. Es la persistencia de un terreno baldío en medio de campos fértiles. Es la negativa instintiva de los animales a acercarse. Es la voz temblorosa de los ancianos que repiten advertencias. Es la atracción de forasteros que buscan respuestas y se topan con más preguntas. Es la certeza de que algo ocurrió, y de que, aunque los registros oficiales lo hayan borrado, la memoria colectiva lo preserva con más fuerza. El pozo maldito de los Whittaker sigue allí, quizá cubierto por la maleza, quizá reducido a un hueco invisible, pero presente en cada relato, en cada susurro y en cada mirada esquiva de quienes habitan el condado. Y así, más de un siglo después, la sombra de aquella familia borrada de los papeles oficiales continúa proyectándose sobre el presente, recordando a todos que el pasado nunca desaparece del todo. Permanece bajo la superficie esperando, como el agua en lo más profundo de un pozo que jamás fue sellado del todo. El epílogo de la historia del pozo maldito de los Whittaker no puede narrarse como una conclusión cerrada, porque lo que quedó tras aquellos sucesos no fue certeza, sino una grieta abierta en la memoria colectiva. Lo que más inquieta, al recorrer los fragmentos dispersos de testimonios y rumores, no es lo que se sabe, sino lo que falta. La ausencia de registros oficiales, las páginas arrancadas de periódicos, los censos tachados, todo compone un vacío deliberado, y ese vacío, como ocurre con los pozos, no se llena con agua ni con tierra, se llena con sombras. Más de un siglo después, el terreno donde se alzó la finca permanece desolado, y quienes lo rodean siguen evitando pronunciar el apellido Whittaker. El eco del pasado late en cada advertencia murmurada, en cada historia transmitida en voz baja.
No hay pruebas tangibles que sostengan la leyenda, pero tampoco hay documentos que la desmientan. La desaparición de Henry Cole, el frasco hallado en el pozo, el cobertizo incendiado, las figuras vistas entre la maleza, todo sigue flotando en una dimensión intermedia, donde lo real y lo imaginado se confunden hasta volverse indistinguibles. Lo que la historia de los Whittaker enseña es que la verdad, cuando se borra de manera intencional, adquiere un poder distinto. No necesita de fechas ni de firmas para sobrevivir. Se convierte en un relato persistente que atraviesa generaciones. Se transforma en advertencia, en superstición, en mito. Y aunque las autoridades del condado hayan intentado erradicar toda huella, el eco del pozo sigue resonando, alimentado por los testimonios orales, por la maleza que cubre el solar y por la sensación inquietante de que bajo esas piedras aún duerme algo que nunca debió ser perturbado. El epílogo, entonces, no es un desenlace sino una pregunta abierta que guardaba en realidad el pozo. Un secreto científico, un crimen oculto, un portal a lo inexplicable. Nadie lo sabe y quizá nunca lo sepa. Lo único seguro es que el nombre de los Whittaker fue borrado de los papeles, pero jamás pudo borrarse del recuerdo. Y en esa contradicción, una familia que oficialmente nunca existió y que, sin embargo, vive en cada susurro del condado radica lo más perturbador. A veces, no es lo que se escribe lo que nos persigue, sino lo que se arranca y se quema. No es lo que está en los archivos lo que moldea una historia, sino lo que se decide ocultar para siempre. Y quizás esa sea la lección más oscura del pozo maldito, que el silencio puede ser más aterrador que cualquier confesión, porque deja espacio para que la imaginación, los miedos y los rumores se multipliquen sin freno. Ahora, más de 100 años después, cuando alguien pasa cerca de la parcela abandonada, sigue repitiéndose la misma advertencia. No te acerques, no pronuncies su nombre, no intentes remover la tierra, porque aunque el pozo esté cubierto, aunque los Whittaker hayan desaparecido de los registros, el eco permanece, y quizá al inclinarte demasiado, al escuchar el murmullo del viento entre la maleza, lo que resuene desde lo profundo no sea solo agua, sino la memoria de aquello que nunca debió salir a la luz. Antes de cerrar este relato, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y a qué hora de la noche o del día te ha alcanzado esta historia. Saber que estas palabras viajan hasta tu rincón del mundo, que cruzan distancias y tiempos para encontrarte, es la manera en que este eco sigue vivo. ¿Y tú qué crees? ¿Fue todo producto de la superstición? ¿O de verdad hay pozos que guardan secretos que los archivos nunca podrán contener?